Alisten sus Biblias porque comenzamos. 22 de septiembre. Habla la palabra de Dios y activa a sus ángeles. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su palabra. Salmo capítulo 103, verso 20. Nota que el versículo dice que los ángeles obedecen la voz de su palabra. Ahora bien, ¿quién le da la voz a la palabra de Dios? Nosotros. Cada vez que hablamos la palabra de Dios le damos voz. Y cuando los ángeles escuchan su palabra en nuestra boca, responden. La palabra dice que al final de las 3 semanas de ayuno y oración de Daniel, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo: he venido a causa de tus palabras. Ve a Daniel capítulo 10 verso 12. Así que cuando los ángeles te oyen decir: gracias Padre, ningún mal me sobrevendrá ni plaga tocará mi morada. Vea el Salmo capítulo 91 verso 10. Ellos vendrán en tu ayuda porque estás dando voz a la palabra de Dios. Incluso si no citas el versículo perfectamente, ellos aún pueden acudir a tu rescate. Esto fue lo que le sucedió a una mujer en Estados Unidos. Mientras ella caminaba de regreso a su casa después de un servicio de la iglesia por la noche, un hombre la atacó por detrás y la arrastró hacia un callejón oscuro. En ese estado de desesperación, solo pudo recordar una palabra del sermón de esa noche. Así que gritó: ¡plumas, plumas, plumas! Y su atacante la soltó y huyó. ¿Plumas? ¿Pero qué quiso decir? Bueno, en realidad se estaba refiriendo al Salmo capítulo 91, verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En ese momento de pánico, solo recordó una palabra, y fue plumas. Pero fue suficiente para hacer que su agresor huyera. Verás, no es tu habilidad para citar un versículo completo lo que desata el poder de Dios, sino la fe en su palabra y en su amor por ti. Y una sola palabra de Él basta para hacer huir a tus enemigos, amén. Sin embargo, si conoces la palabra de Dios de memoria, pero te niegas a proclamarla, el poder de su palabra no podrá ser liberado. La Biblia no dice que los ángeles simplemente escuchan su palabra, no. Dice que sus ángeles poderosos en fortaleza ejecutan su palabra obedeciendo la voz de su palabra. Así que, amado, dale voz a la palabra de Dios y verás cómo sus ángeles responden. Sus ángeles se activan a tu favor cuando habla su palabra. El pensamiento del día. Una sola palabra de Dios liberada a través de tu boca es suficiente para hacer huir a tus enemigos. 23 de septiembre. Tienes una herencia de doble porción. Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Se alimentarán de la riqueza de las naciones y en sus riquezas se jactarán. En lugar de su vergüenza, mi pueblo recibirá una doble porción. Heredarán una doble porción en su tierra. Isaías capítulo 61 del verso 6 al 7. Eres llamado el sacerdote del Señor, porque Jesús te ha limpiado con su sangre y te ha hecho rey y sacerdote para Dios. Ve a Apocalipsis capítulo 1 del verso 5 al 6. Y como sacerdote del Señor, Dios te dice: te alimentarás de las riquezas de las naciones y en sus riquezas te jactarás. Además, heredarás una doble porción en su tierra.
Esta promesa se hizo realidad para un miembro de la iglesia que recibió su doble porción. Mientras trabajaba para una de las principales empresas estadounidenses en Singapur. En poco tiempo, recibió 2 aumentos salariales y en solo 2 años obtuvo un ascenso inesperado a un puesto de alto nivel en la empresa. A pesar de que normalmente se requerían 4 años para calificar a esta promoción. También fue seleccionado para recibir un premio de acciones privilegiadas valorado en una suma de 5 cifras, cuyo valor neto probablemente se duplicaría, según la tendencia alcista del mercado de valores en ese momento. Él reconoció que ciertamente fue el favor de Dios, ya que los galardonados anteriores eran solo un pequeño grupo de altos directivos que habían hecho contribuciones significativas a la empresa. Y solo un porcentaje aún menor de los empleados en todo el mundo había recibido este prestigioso reconocimiento. En la oficina de Singapur, él fue solo el segundo receptor, además de su jefe, en obtenerlo. Este miembro de la iglesia literalmente heredó una doble porción, 2 aumentos salariales, una promoción en 2 años y medio de acciones con la posibilidad de duplicar su valor. Realmente se estaba alimentando de las riquezas de las naciones y jactándose en sus riquezas. Amado, cree en Dios cuando dice que su pueblo recibirá una doble porción. Esta doble porción incluye bendiciones de favor, fertilidad, éxito, riquezas y salud. De hecho, las personas que te rodean verán a ti y a tus descendientes y reconocerán que eres un pueblo bendecido por el Señor. El pensamiento del día. Como sacerdote del Señor tienes una herencia de doble porción. 24 de septiembre. Una bendición mayor está en camino para ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, verso 31. Cada vez que el diablo nos lanza algo en contra, no debemos de perder la esperanza. De hecho, podemos estar seguros de que Dios lo transformará en una bendición aún mayor porque Él está de nuestro lado. Cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre toda la tierra. Ve a Génesis capítulo 1, verso 26. Pero cuando Adán cayó, el pecado y la muerte entraron en el mundo y el hombre perdió su autoridad ante el diablo. ¿Significa esto que el diablo ganó? No. Dios ejecutó su plan de redención enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Y Él quiere que sepamos que la muerte de Jesús hizo mucho más que restaurarnos a la posición que Adán tenía. Nos colocó en una posición mucho más elevada. Cuando el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, nosotros, que estamos en Cristo, fuimos resucitados con Él. En otras palabras, ahora estamos sentados con Él a la derecha de Dios en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ve a Efesios capítulo 1, verso 21. Adán nunca tuvo esta posición. Así que a través de la muerte y resurrección de Jesús hemos recibido mucho más. En el Antiguo Testamento, leemos cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. El diablo pensó que podía frustrar el plan de Dios poniendo gigantes en la tierra prometida para impedir que los israelitas la heredaran.
Pero Dios lo superó con su sabiduría y permitió que los gigantes construyeran sus casas y ciudades, cavaran pozos y cultivaran la tierra hasta que llegara el momento indicado. Luego, llevó a los israelitas a la tierra y desalojó a los gigantes. Así que los israelitas terminaron heredando grandes y hermosas ciudades que no construyeron, casas llenas de cosas buenas que no llenaron, pozos que no cavaron y viñedos y olivares que no plantaron. Vea Deuteronomio capítulo 6 del verso 10 al 11. Aunque el diablo intentó impedir que el plan de Dios se cumpliera, el pueblo de Dios terminó recibiendo aún más. Amado, el diablo puede lanzar obstáculos y circunstancias adversas en tu camino, pero Dios transformará esos planes malignos en una bendición aún mayor porque Él está contigo. El pensamiento del día. Cuando el diablo te ataque, Dios lo usará para darte una bendición aún mayor porque Él está de tu lado.